Vamos a meter ahora en otro tema que tiene que ver con lo que siempre decimos, que el periodismo es una excusa para contarles cosas, para contarles historias. No suelo hablar bien de periodistas. No me parece que esté bien. Hoy vamos a hacer igual una excepción. ¿Por qué elegimos la fecha de hoy? 8 de agosto es hoy. Porque un día como hoy, pero de 1974, en Estados Unidos se daba la renuncia de Richard Nixon. Fue el único presidente de la historia norteamericana que terminó dimitiendo. ¿Qué es lo que ocurrió? Y aquí se entremezcla esto de por qué vamos a terminar hablando bien de la prensa. En realidad fue durante las campañas presidenciales de 1972 que Richard Nixon, quien después terminara ganando esas elecciones, se iba a ocupar de espiar toda la campaña del Partido Demócrata, insisto, de cara a las elecciones presidenciales de 1972. Y como el expresidente norteamericano intentó por todos los medios que esto no se descubriera. Lo cierto es que sí se descubrió. ¿Y cómo surge esta historia que les voy a contar? Que es el famoso caso Watergate, que termina con la renuncia de Nixon, insisto, un 8 de agosto de 1974. El entorno presidencial, o sea, Nixon, manda a espiar a los demócratas. Había aspectos de la vida privada de sus contendientes que le interesaba tener para después utilizar y manipular en plena campaña electoral. En el medio de eso también estaban las mentiras que tenían que ver con los informes de la guerra de Vietnam, y como varias administraciones yanquis venían mintiéndole a la gente respecto de un montón de cuestiones solamente con fines electorales. Lo que no estaba en los planes de Nixon, ni de quienes diagramaron este operativo de inteligencia que terminó muy mal, insisto, terminó con la renuncia del propio Nixon, es que cuando sale un grupo de espías y llega a la sede del Partido Demócrata, violenta sus puertas a los fines de realizar espionaje, son detenidos por la policía. ¿Eso se convirtió en ese momento en un escándalo? No. La noticia oficial de eso, que apareció incluso en el Washington Post, que es el diario que después termina empujando fuertísimo esa investigación, que insisto, terminó con la renuncia de Nixon. El propio Washington Post titula que hay 5 tipos que habían venido de Miami, que eran 5 rateros y que habían sido detenidos porque efectivamente en el momento que los hombres del servicio secreto, algunos de ellos, y uno particularmente que pertenecía a la CIA, estaban en la sede del Partido Demócrata, el juicio que se estaba desarrollando era una pantomima, porque se pretendía, insisto, investigar a 5 rateros. Hasta que, y acá venimos a la parte en donde vamos a hablar bien de 2 periodistas en concreto del Washington Post que estaban cubriendo ese juicio, empiezan a encontrar las vinculaciones que en realidad había entre los detenidos y el núcleo rojo de Nixon, y que habían surgido desde allí y que había conexiones que eran directas. Esto empieza a escalar, sobre todo el Washington Post empieza a desarrollar crónicas que en realidad tenían que ver con lo que había ocurrido. Era que habían ordenado realizar espionajes en la sede del partido con el que Nixon se iba a enfrentar en las próximas elecciones. La cosa seguía bastante oculta hasta que en un momento hay 2 episodios que de alguna manera terminan con este final de Nixon. Es que uno de los detenidos, que era agente de la CIA, le termina enviando una carta al juez diciéndole: en realidad cometí perjurio, es decir, mentí en mi declaración, tengo miedo por mí y por mi familia porque la verdad es otra historia. Y hay otro episodio que después se hizo muy conocido en el caso Watergate, que es el de Garganta Profunda. ¿Y de dónde surge Garganta Profunda? Estos 2 periodistas del Washington Post que empiezan a investigar lo que verdaderamente había ocurrido, dan con una fuente que durante 35 años su nombre se mantiene absolutamente en el anonimato.
Esto es en el periodismo de investigación, te toca muchísimas veces tener fuentes reservadas, la gran mayoría de las veces. Y empiezan a nutrirse de esa fuente, por lo menos para chequear cuáles datos eran verdad, cuáles eran mentira, y si estábamos frente a un entramado, si Estados Unidos estaba frente a un entramado de un escándalo internacional. 35 años se mantuvo en el anonimato, quien después se demostró que era ni más ni menos que el director del FBI, que en este caso se juntaba con los periodistas ¿viste las típicas series yankee que se encuentran en un estacionamiento? Bueno, efectivamente ocurría, se encontraban, viste, debajo de los puentes, que lo ves en la serie, que lo ves en las películas, que se producen esos encuentros que tienen que ser lejos de la ciudad. Bueno, así se encontraba entonces el Garganta Profunda, que terminaba ratificando los datos de los dos periodistas. La cosa llegó hasta el punto que cuando esto efectivamente, el escándalo estalló, terminaron realizando una investigación. La Corte Suprema de Justicia norteamericana le ordenó a Nixon que entregara, porque Nixon tenía la costumbre de grabar todas sus reuniones, que entregara todo el material que tenía. Nixon lo hizo, y lo hizo parcialmente, es decir, ocultó grabaciones que lo perjudicaban también. La Corte insistió y lo tuvo que hacer. Todo eso fue una batalla legal, que terminó, además, insisto, con la renuncia de Nixon un día como hoy, 8 de agosto de 1974, él hacía pública su renuncia. Y les tiro un detalle más. Asume Gerald Ford, que en realidad había ocupado ese lugar a instancias de haber reemplazado a otro, no recuerdo el nombre en ese momento, que venía de Maryland y que venía envuelto también en un escándalo. Entonces ya Gerald Ford llegaba tapando huecos. Asume el lugar de Nixon porque se produce un caso de acefalía, se va el presidente, asume Gerald Ford. ¿Y sabe lo que hace en poco tiempo? Siempre digo lo mismo, esto es cuestión de googlearlo, no es que es una historia que yo estoy inventando, ni mucho menos, ¿no? Dicta un indulto para Richard Nixon. Lo indulta, básicamente. Eso fue lo que ocurrió. Por eso se conoce el escándalo como Watergate, porque el edificio se llamaba Watergate, que era en Washington, y fue allí donde descubrieron lo que en principio te intentaron vender desde algunos medios, y lo que el gobierno intentaba vender, que era una banda de rateros que había dado en ese lugar prácticamente por casualidad. Bueno, merced al laburo, al oficio de dos periodistas de investigación, terminan contándote la historia, que termina, ni más ni menos, perdón por la redundancia, que con la renuncia del presidente norteamericano Richard Nixon.